Pues muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, Vero. Vamos a comenzar. Primero quisiéramos preguntarte, pues que nos platiques un poquito de de qué se trata la iniciativa de Bambuterra. Por ahí, ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo fue que surgió? Bueno, pues Bambuterra es una empresa de base tecnológica eh, que tiene 7 años en el mercado, pero que empezamos a incubar como 2 o 3 años antes de ponerle el nombre, de llamarla como se llama. Y nosotras, bueno, somos 2 socias fundadoras, 2 hermanas. Mi hermana es arquitecta con estudios de posgrado en diseño arquitectónico y yo soy ingeniera civil con una maestría en ingeniería con énfasis en estructuras. Entonces, pues nosotras hace ya como 10 años empezamos a pensar en hacer algo juntas, algo que nos motivara y de pronto pues recordamos pues el trabajo que ambas habíamos estado haciendo a nivel académico en Colombia, cada quien en su línea pues como de trabajo y de estudio. Y fue pues cuando pensamos en el bambú, pero en el bambú como una primera, pues como un primer acercamiento hacia alternativas de solución de construcción sostenible. Y entonces pues empezamos pues como a idear la manera de usar bambú. Empezamos a investigar qué pasaba en México. Nos dimos cuenta que en México hay muchos emprendedores con muchos años, o sea, que hay empresas que desde hace 2 generaciones, o sea, empresas familiares con un interés en cultivar bambú, en promover el uso del bambú. Y detectamos, por ejemplo, que habían especies que se habían sembrado y que no se sabía si servían o no para construcción, y que lo poco que se estaba haciendo con bambú en México era venderse para tutores de cultivos como jitomate o las berries. Entonces dijimos, no, pues hay un área de oportunidad grande en México. Y pues ya yo había pertenecido en Colombia al grupo de investigación en ingeniería con Guadua, que es el género que se usa en construcción allá, es un género americano. Y entonces pues nos dimos cuenta que aquí había Guadua, que había otra especie que es Bambus saulhami, que es la que les digo que no se sabía si tenía o no potencial. Y, y empezamos a pensar a soñar, ¿no? Un poco sobre pues un proyecto de impacto con bambú, y soñamos en grande desde el principio, desde hace 10 años soñamos en grande. Pensamos en la prefabricación, pensamos en las certificaciones, pensamos en todo el potencial de impacto social que un proyecto como el que ahora ya tenemos pues como materializado y digamos que con una estrategia en progreso, en avance, eh, podría pues generar para México en términos generales. Y fue así como empezamos eh, echando mano pues como de, de gente que ya había trabajado con el material aquí, que ya sabía qué proveedores o qué productores eran confiables. Diseñamos una estrategia a largo plazo para generar soluciones prefabricadas para construcción con bambú rollizo. Concursamos varias veces a distintos fondos de ciencia y tecnología, y por fin el CONACYT, con el programa de estímulos a la innovación, que fue un programa que estuvo desde el 2000, creo que desde el 2010 como hasta el 2017, estuvo abierto para apoyar empresas de todos los tamaños en pro pues como de sus proyectos de innovación. Fuimos favorecidas durante 5 años consecutivos, y ese apoyo, fueron apoyos anuales a fondo perdido, nos permitió avanzar muchísimo, nos obligó
a vincularnos con universidades y centros de investigación. Entonces, desarrollamos una red muy grande. Tuvimos vinculación con muchas universidades, con, pues, como las que podían, las que estaban interesadas y finalmente resultamos, pues, aliándonos con el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la que ahorita es de la Secretaría de Gobernación, y es un centro muy importante donde se validan y donde se estudian sistemas constructivos de uso amplio para la sociedad. Ellos han hecho muchos estudios para mamposterías de diferentes calidades y pues con ellos al final terminamos desarrollando un par de proyectos de comprobación del comportamiento dinámico de edificaciones con bambú, con dos diferentes alternativas. Una es con acabados estructurales en madera y entrepisos de madera, una solución completa de bambú y madera, y otro es usando cemento, recubrimientos de mortero de cemento y entrepisos con un pequeño firme de concreto estructural. Entonces, bueno, pues digamos que eso es como del origen al final, y la verdad es que empezamos soñando en grande. Realmente fue un sueño como un sueño que nosotras pensamos que íbamos a poder alcanzar más pronto de lo que ahorita vamos, pero sí lo empezamos en grande y no hemos parado, hemos siempre sido muy persistentes, nos hemos equivocado muchas veces, pero siempre como intentando ser resilientes, así como es el bambú, ¿no? Muy inspiradas pues como por el espíritu de esta planta tan increíble que todo el tiempo nos enseña, que cada vez aprendemos más. Y pues bueno, eso es básicamente un poco la historia rápida, ¿no? Y un Ah, poquitito, ¿no? De lo que ha pasado. oye, Vero, y ahorita nos contabas, pues así a grandes rasgos, pues la historia de Bambuterra, pero ¿cómo llegaron al punto de, pues ya teniendo apoyo de universidades y el desarrollo de, pues ya ponerle nombre, ¿no? Bambulosa, ¿cómo fue también el proceso de la parte de las patentes que traen por ahí, pues ya bien avanzado? Pues justamente el hecho de haber participado en el programa de estímulos a la innovación de alguna manera nos exigía, ¿no? Hacer innovación. Y la innovación realmente ocurre cuando uno diseña algo que genera valor, un valor creativo y logra a través de una estrategia posicionarlo en el mercado. Entonces, pues lo que nosotras hicimos fue pensar en todas las ventajas y desventajas del uso del bambú. Nos dimos cuenta que el bambú se usa en realidad, o sea, en México, en América, en todo el mundo, el bambú ha sido un recurso históricamente usado por los seres humanos, no solamente para construcción. En realidad, el bambú tiene más de 10.000 usos registrados en diferentes aspectos. Algunos rizomas sirven para alimentarse, la celulosa que sale de las fibras de varias especies de bambú sirve para hacer papel de muy buena calidad, así como textiles muy finos, algunos parecidos a a la seda, perdón. Pero bueno, o sea, sin número, se pueden hacer alcoholes de altísimo potencial energético, como biocombustible, biocomponentes. La resina del bambú tiene muchísimas propiedades, en fin, muchísimos diversidad de usos. Nosotras lo que entendimos es que en términos de construcción, el bambú tenía una limitante que en el caso de México, donde la tradición del uso del bambú como material para construcción se había perdido, hay muy pocas poblaciones realmente que continúan construyendo con bambú, muy, muy poquitas en realidad. Distinto a lo que pasa en Colombia, ¿no? Que en Colombia existen regiones donde se construye, la gente construye incluso las zonas de ocupación irregular o barrios de invasión, como vulgarmente se les llama, se hacen con bambú cuando hay un bambusal cerca.
Entonces, lo que entendimos es, primero, la mano de obra artesanal genera muchas irregularidades para pensar en la masificación del uso. Segundo, definitivamente pensar en que realmente tenga, bueno, el otro punto es, em, para que un material pueda usarse para construcción, para que un sistema constructivo se pueda usar realmente, pues se tiene que echar mano de una normatización, ¿no? De una estandarización. ¿Cómo se estandariza? Pues se tiene que conocer el material, se tiene que saber de qué se trata. Entonces, lo primero que hicimos, o sea, antes de pensar en cualquier patente, es como entender el momento donde estábamos. Hace 10 años había 7.000 hectáreas de bambú sembradas, de las cuales las poquitas que tenían un aprovechamiento, el que fuera, se usaban como tutores. Entonces, eh, ¿qué podíamos hacer? ¿No? ¿Cómo podemos hacer para que todo el resto de bambú pudiera ser usado? Estandarizarlo. Entonces, estandarizarlo en productos y productos que además no fueran productos convencionales o que fueran productos repetibles, que se pudieran eh, insertar en un proceso productivo en serie. Entonces, ahí fue cuando dijimos, bueno, pues vamos a pensar en algo que no exista, en algo que nos permita diferenciarnos. Y fue cuando, eh, analizando el comportamiento del bambú, que es un material muy resistente, pero también muy flexible, detectamos que cuando se usa para sistemas de entrepiso, para losas, se necesita consumir mucho, mucho bambú para dar suficiente rigidez y que las losas no vibren. Así que pensamos en cómo se refuerzan viguetas de madera para dar justamente mayor rigidez. Y entonces nos dimos cuenta que existen unos tensores que se ponen en las viguetas de madera y con eso se aumenta la rigidez de los elementos. Y fue cuando pensamos en hacer una adaptación, pero al bambú. Entonces, así, pensando en adaptar soluciones comunes de la madera para el bambú, pero con todas las particularidades que tiene el bambú, pensamos en bambulosa, que es como nuestra primera innovación. Y fue muy bonito pensar en Bambulosa porque hicimos varios ensayos como de prototipos, curveándola de una manera con otros bambúes, poniendo bambú por abajo, por arriba, en fin, usando experimentando. Después de experimentar varias opciones, entramos al laboratorio gracias a que ya teníamos los apoyos de innovación que nos había provocado pues como la vinculación con las universidades y teníamos un fondo ahí económico pues importante. Entonces empezamos a hacer ensayos, cogimos un laboratorio de estructuras, en este caso fue el laboratorio de estructuras de la UAM Azcapotzalco, donde yo tenía un profesor amigo de la maestría que creyó en el proyecto y nos dijo, listo, pónganse a trabajar. Hicimos, pues primero de manera preliminar, alcanzamos a hacer como unos 30 ensayos para entender un poco hacia dónde ir y después planeamos ya cuál era como la ruta de mejora del producto, si conectar con pernos perpendiculares o diagonales o poner unos neoprenos o darle la vuelta con la solera al extremo. Descubrimos que podíamos preesforzar el bambú y fue todo un proceso pues como de científico, tecnológico, ¿no? Que estuvimos desarrollando con mucha paciencia durante un año. Ensayamos más probetas, llegamos a ensayar más o menos unas 150 probetas de diferentes diámetros, longitudes. Vimos que nos faltaba bambúes gruesos para poder entender el comportamiento en grandes claros. Tuvimos que importar bambú de Colombia. La importación fue un rollo, nunca antes alguien había importado bambú, entonces nos vimos en la necesidad de explorar. Fue un camino de exploración muy divertido, lento, pero pues hace 10 años pues teníamos
pues como ese sueño y la paciencia por hacerlo. Y después de que ya encontramos que ya teníamos el producto listo, lo sometimos a una evaluación de factibilidad con el INPI de patente y nos dijeron que sí, que era factible. Hicimos la solicitud de patente a finales del 2016. Después vimos que había una estrategia para internacionalizar la patente. Eh, elegimos otros 2 países, Estados Unidos por la cercanía y el potencial de mercado que vemos en Estados Unidos, y Colombia pues, como un poco por estrategia, porque sabemos que hay una buena cultura del uso de bambú en construcción allá. Y podíamos haber entrado a otros países, pero realmente mantener una patente cuesta mucho dinero. Así que dijimos, bueno, aquí lo vamos a parar. Y el año pasado recibimos ya la primera aceptación en Colombia. Ahorita estamos en Estados Unidos, digamos que la ley de propiedad intelectual es muy estricta y como se patenta tanto, nos restringieron un poco los límites, pues como que abarca la patente. Lo aceptamos y estamos a punto de recibir la patente en Estados Unidos y nada más nos faltaría México para completar el ciclo pues como de apropiación. Además de eso, registramos pues todas las marcas. Sabemos que pues primero necesitamos echar a andar una y luego el resto. Nos parece muy interesante el modelo realmente de protección, pero también divulgación de la propiedad intelectual, y eso nos ha dado pues mucha fortaleza en términos de que nuestros clientes, la gente que nos conoce y que nos contrata y que nos solicita servicios de construcción o incluso hasta que nos están invitando a desarrollar productos específicos para la misma industria. Confían mucho pues como en todo este proceso pues que no ha sucedido de la noche a la mañana. O sea, ha sido un proceso realmente con su tiempo y con sus frutos, ¿no? Muchas gracias, Verónica, que muchas felicidades. La verdad es de que sí es arduo el trabajo que se tiene que hacer para registrar todo este tipo de productos. Y ahora me gustaría preguntarte una cosa. Yo sé que aparte de físicamente utilizar el bambú para todo, para la bambulosa y el biopanel, ustedes también tienen algo que es una de las cosas yo creo que más importantes en el área de sustentabilidad, que es el hecho de transferir el conocimiento a las comunidades y crear esta relación con toda la cadena de valor al momento de cosechar y al momento de plantar y conservar todo este ambiente, ¿verdad? Platícanos un poquito cómo se inspiraron ustedes en obviamente crear estos productos y cómo crear esta relación con las comunidades para generar este valor social. Sí, pues sí, realmente nosotras somos como personas sensibles. Nos damos cuenta que en los países de América hay una distancia muy grande dentro de la sociedad, donde muchos tienen muchas carencias y pocos tenemos el privilegio de tener estudios universitarios o estudios de posgrado. Así que con ese compromiso y como con esa sensibilidad dentro de nuestro quehacer, que tiene que ver con la construcción, eh, y sobre todo con ese potencial que tiene el bambú, que tiene un rendimiento altísimo. Una hectárea de bambú puede generarte material para construir 20 casas de tamaño importante, 80, 100 metros cuadrados cada año. Entonces, con ese potencial que nosotros vimos y pues con las carencias y con los rezagos y con todas estas coyunturas en términos sociales que también, de las cuales también somos conscientes, pues decidimos enfocar nuestra energía a desarrollar tecnología que pueda ser fácilmente transferible.
Así que el modelo de negocio que nosotros planteamos es un negocio a partir de la transferencia de conocimiento y tecnología para fortalecer la cadena de valor. Lo que sucede con muchos productores que tienen 1, 2, 5, 10, hasta 15 hectáreas es que no saben qué hacer con el bambú y lo único que pueden hacer es cortarlo y venderlo como tallos. El problema de venderlo como tallos es que no tiene tanto valor como si se hace una transformación. Entonces, al darle valor, agregarle valor con una transformación enfocada, por ejemplo, hacia una solución constructiva, eh, pues digamos que fortalecemos eh, economías que son muy vulnerables, ¿no? Las economías silvícolas, realmente, pues en países como México, pero un ejemplo sobre México es un ejemplo, pues, de otros países de América Latina, pues, están mucho peor. No quiere decir que México esté peor, pero sí, o sea, pasa, ¿no? Que esta eh, economía basada en la explotación de recursos silvícolas no es tan poderosa. Nos pareció una gran oportunidad. En realidad, en general, todo nos parece una oportunidad grande en términos primero del bambú, que es un recurso desaprovechado, pero con un potencial grande. En segundo términos de eh, el acceso a una vivienda digna y además una vivienda segura. Lo que pasa en México, por ejemplo, es que más o menos el 65% de la población, el 65% de la vivienda se produce en procesos informales de autoconstrucción. Y los materiales a los cuales las personas tienen acceso son materiales de baja calidad y son materiales derivados de procesos industriales donde no hay como un acompañamiento técnico. Nosotras creemos que si se hace una adecuada transferencia de conocimiento para el manejo de estos materiales y la producción de paneles o de elementos prefabricados, agregamos digamos que valor a las soluciones finales de vivienda. Hemos demostrado en los ensayos que les conté del Senapred, que ahorita justamente estamos terminando de redactar un artículo para el gremio de la ingeniería. El sistema Viva es capaz de generar soluciones de vivienda de 2 pisos y más en zonas con alto riesgo sísmico, con una resiliencia estructural casi que completa. ¿Eso qué quiere decir? Que si se construye bien una casa con estos prefabricados, las viviendas después de un sismo o un huracán, lo más fuerte que pueda llegar, la gente está protegida dentro de las casas y no solamente eso, el costo de reparación de esas casas va a ser muy bajo comparado con los costos actuales. Hace 3 años tuvimos un desastre en la costa oaxaqueña por un sismo muy fuerte que ocurrió en 2017, donde muchas poblaciones se vieron afectadas y se cayeron poblaciones enteras. Lo que podríamos nosotros ofrecer con esta solución es que haya menos dinero que invertir en reparar viviendas y por lo tanto la inversión puede generarse en otros ámbitos como infraestructura de otro tipo, más desarrollo, más educación y no en reparar cosas que ya se construyeron. Entonces, digamos que ese es un segundo aspecto, ¿no? El otro aspecto que es fundamental tiene que ver con qué es el bambú. El bambú es un material que no nos cuesta más que sembrarlo. Desde luego necesita un poco de agua en sus primeros años, pero después sus servicios ambientales son maravillosos. Es una planta que por su gran metabolismo es la planta que más CO2 captura en el planeta. Entonces es un fijador de carbono que lo que hace es que mitiga los efectos de cambio climático que otros materiales para construcción generan. Para generar el cemento y para fundir el hierro y mezclarlo con el carbono y producir acero, se necesita subir a más de 1000 grados centígrados la temperatura de unos hornos.
y eso implica la combustión de combustibles fósiles que al final lo que arrojan es CO2 a la atmósfera y con ello pues se incrementa el calentamiento global. La industria de la construcción es responsable de la emisión de más o menos el 40% de los gases de efecto invernadero. Y lo que sucede con el bambú es que captura, así como la madera, capturan CO2 cuando son plantas y fijan ese carbono y entonces se convierten como en unos resguardos de contaminación. Entonces, tenemos ambientalmente pues muchos beneficios. Primero que es una planta supercaptadora de CO2, pero además de eso reemplazamos el uso de otros materiales para construcción. Entonces, minimizamos el consumo de materiales contaminantes y después de eso tenemos construcciones que si se hacen bien, con buenos procesos de transferencia de tecnología, que es en lo que ahorita estamos enfocadas, podemos tener construcciones que tienen una vida útil muy grande con un mantenimiento y unos costos de reparación mínimos en su largo plazo. Además de eso, estamos dando cabida a la generación de un producto de alto valor desde el campo y generamos a través de transferencia tecnológica empleos que permitan la transformación, empleos para la transformación del producto en un material para construcción y con eso logramos activar economías regionales para darle valor a un producto silvícola y resolver un problema social, que es ahorita el derecho a una vivienda segura, una vivienda digna. Y además de eso, algo que es muy lindo es que con estos materiales que ahora se supone que son los tradicionales, pero que son los materiales en realidad comerciales, los que están en cualquier ferretería, lo que ha sucedido es que se han perdido las tradiciones y los saberes ancestrales sobre el habitar, sobre la vivienda. Entonces, por ejemplo, una casa maya que tiene todo un diseño asociado a bioclimática, a aerodinámica, a resistencia contra los huracanes, difícilmente esa forma ovalada con este techo de palma se puede resolver con bloque de cemento. Es muy difícil. Entonces la gente en realidad está perdiendo esa cultura de la vivienda, que es un saber vernáculo de años, ¿no? El bambú genera una oportunidad muy interesante de adaptarse, porque en realidad como es un material natural que realmente ha sido usado por milenios en construcción, permite en realidad conservar estos saberes de construcciones regionales, adaptándose a las condiciones locales del ambiente y con ello mantener pues como como conocimiento cultural que los pueblos han desarrollado. Entonces, pues como que sentimos que es un aporte muy redondo el que nosotras podemos brindar con fortalecer la tecnología y la transferencia de conocimiento de ella a todas las escalas de la cadena de valor. Eso, más o Sí, no, menos. definitivamente súper interesante. Digo, sobre todo la parte también que comentas, que pues al final de cuentas el conocimiento ancestral se vuelve parte de un patrimonio de un país, ¿verdad? De una identidad, y pues qué bueno que este tipo de iniciativas pues le den la oportunidad de conservarlo, ¿no? Bueno, Vale. entonces, para terminar la entrevista, Verónica, me gustaría saber tu opinión acerca de cómo ves la posibilidad de replicar este modelo de negocio en otras regiones del mundo a nivel global. Y también si hay no sé si hay alguna diferencia en cuanto al tipo de bambú y cada bambú tenga alguna cualidad distinta. Y aunado a esto, también nos gustaría saber qué le recomendarías tú personalmente a alguien que le gustaría eh, emprenderse en un proyecto sustentable. Bueno, Adrián, pues el sistema Viva, al principio les hablé de bambulosa, pero no les hablé del biopanel y es algo importante nada más como para
para poder te contestar. Biopanel es una solución que está inspirada en un sistema vernáculo, que es el bareque o bajareque o quincha. Quincha le llaman en Ecuador y en Perú y en el sur de América, bareque en Colombia y bajareque aquí en México. Y se basa en un entramado de elementos de bambú, que lo que sucedió en Colombia, porque dicen los expertos en el tema, es que se mezcló con el cemento y se convirtió en bareque encementado o bajareque encementado. Nosotros nos inspiramos en esta solución y lo que hicimos fue prefabricar, buscar la manera de prefabricar un sistema vernáculo. Y además de eso hicimos ahí una mejora también porque es importante, sobre todo para zonas sísmicas, incluir diagonales. Las diagonales en muros estructurales permiten generar un mejor comportamiento sísmico y también son responsables de este aspecto del cual hablaba yo, que era la resiliencia. Entonces, partiendo de la idea de que en el caso de los muros hablamos de un sistema vernáculo y de un sistema vernáculo que existe en casi toda América, desde luego que en el tema de muros con el sistema Viva, que son los biopaneles recubiertos, definitivamente es replicable en cualquier lugar. Bueno. Qué interesante. La verdad es de que en Sudamérica me imagino que es muy similar las variantes del bambú. ¿Sabes si en otras partes del mundo, a lo mejor en el sur de Asia o ciertas regiones de África, el bambú es diferente? Sí, en el mundo hay más de 1.700 especies de bambú. Y de bambúes leñosos casi todos son leñosos. Algunos son herbáceos, que son más como pastitos y se parecen más como a una planta ornamental, pero muchos de ellos son leñosos. Algo muy importante que contarles es que existen muchos ejemplos de antiguos, como de los años 80, por ejemplo, en Costa Rica hubo un proyecto muy importante, pero el proyecto más grande de vivienda social con bambú rollizo que existe en el mundo actualmente está en Indonesia, perdón. El proyecto más grande de vivienda social actualmente está en Filipinas. Y se está usando un sistema muy similar al que nosotros proponemos. Se están logrando construir más o menos actualmente como unas 200 viviendas cada año, pero a partir del siguiente año se está preparando todo para construir 2.000 viviendas para personas que están en zonas muy vulnerables. La respuesta es sí. Aunque hay poco conocimiento del bambú, en realidad nosotros somos parte, pues como esta ola del bambú en el mundo. Yo particularmente soy parte del Task Force de Vivienda del INBAR, que es la Red Internacional para el Bambú y el Ratán. Y particularmente, o casualmente, casi todos somos colombianos, pero radicados en diferentes lugares del mundo. El proyecto de Filipinas también está impulsado por un colega colombiano. En fin, estamos ahí regados y plantando tal vez ahí nuestra semillita tecnológica. Pero sí, allá en Filipinas se está construyendo con el bambú local y ha resultado bastante competitivo. Es posible siempre y cuando sea leñoso y siempre y cuando se trate adecuadamente y sea un bambú maduro y se conozcan sus propiedades y se hagan desde luego validaciones, pero es posible replicarlo en cualquier lugar donde haya bambú leñoso de diámetros de 3 pulgadas en adelante. El modelo de negocio que nosotros hemos diseñado justamente tiene toda la voluntad y toda la intención de generar replicabilidad masiva, que se convierta en parte de la cultura. Entonces, pues, ¿qué más que es nuestro sueño, ¿no? Es nuestro sueño que eso ocurra, ¿no? Que lo que nosotros generemos se pueda transferir en procesos, desde luego, procesos cuidadosos, pero que son fácilmente adaptables
y no tiene ninguna restricción, más que desde luego se tiene que usar bambú local porque parte del hecho de, parte del beneficio económico que tiene de usar el sistema Viva o sistemas similares con bambú, el bambú rollizo, así se le llama el bambú que no ha sido transformado, es que sea local para minimizar costos de transporte y para realmente ser sostenibles, ¿no? Porque los costos de transporte se convierten en impactos muy grandes por, desde luego, lo que implica en consumo de combustibles fósiles. Entonces, con base en eso, podríamos pensar en soluciones con una cadena de valor sostenible, una solución con una cadena de valor sostenible, pero al mismo tiempo soluciones que llegarían a generar ahorros de un 10 a un 30% del costo de una vivienda convencional. Entonces, pues la respuesta es sí es posible y con muy poco bambú. Realmente nosotros hemos hecho la cuenta con ese valor que les dije hace ratito y pensando en que actualmente ya tenemos más o menos unas entre 15 y 16 mil hectáreas productivas en México. Con eso se podría satisfacer más o menos la tercera parte de la demanda nacional de vivienda por año. Nuestra meta es un poco más austera. Nosotros estamos proponiendo que en 10 años el 10% de la población en México construya su vivienda con bambú, con el sistema Viva. Claro, no, súper interesante. Y bueno, pues como comentas, sobre todo que el propio sistema Viva ya se vuelva sustentable en donde quiera que se quiera replicar. Y pues nada más como también comentaba Adrián, yo creo que sí nos gustaría saber cuáles son algunos de los retos que podrías comentarle pues a la gente que tiene alguna iniciativa, vamos a decir, de sustentabilidad, ¿verdad? Algunos de los retos que a lo mejor ustedes se han encontrado, como comentabas al principio, pues por ahí les tocó también de repente pues echar a perder algunos proyectos. Digo, pues es parte de la experimentación el equivocarse. ¿Cuál sería ahí un mensaje pues, de tu parte para toda esta gente que tiene ahí pues, la iniciativa de emprender un proyecto de sustentabilidad? Bueno, pues lo primero es nunca dejar de ser persistentes y siempre que ese sueño que tengan lo persigan, si no es por un camino, por el otro. Creo que la persistencia es una herramienta importante, la tolerancia al fracaso. El hecho de pensar en innovar significa también tener paciencia, poder ser paciente y tener la voluntad de superar los obstáculos. Segundo, cualquier negocio innovador es necesario y casi que una obligación para nuestras generaciones. Todos sabemos que estamos viviendo coyunturas climáticas cada vez más fuertes, somos cada vez más en este planeta y con un alto índice de consumo de recursos. Entonces, pues yo creo que todos deberíamos siempre tener un proyecto sustentable para nosotros y para la sociedad. Y yo creo que otra cosa que es muy importante, además de la persistencia, que tiene que ver con la actitud y la voluntad, que también tiene que ver con el carácter, está asociada a convertirse en expertos. Hay que ser un real experto en la materia. Hay que conocer profundamente lo que uno quiere proponerle a otros, porque eso, además de darle a uno pues como mucha solidez y mucha seguridad a la hora pues de comentarlo con inversionistas o con clientes, etcétera, pues creo que tiene que ser un compromiso profesional desde uno para los otros. Entonces, nos hacemos expertos y por lo tanto somos responsables, ¿no? Porque estamos innovando, estamos dando una solución que antes no existía. Por lo tanto, pues sí, necesitamos
pues eso, ¿no? Como adquirir la responsabilidad de que estamos ideando algo y que ese algo pues va a ser adaptado, comprado, consumido por otras personas. Entonces, pues yo creo que eso es fundamental, ¿no? Realmente conozcamos lo que estamos haciendo y a lo que le estamos dedicando nuestra energía, nuestros días y nuestra vida, ¿no? Perfecto, Verónica. Muchas gracias. La verdad es de que es admirable todo lo que han llegado a hacer hasta ahorita y honestamente, ojalá que sigan los éxitos en el futuro y puedan llegar a culminar todo este proyecto en algo que se vuelva pues una costumbre, ¿verdad? Para poder tener un mayor impacto en el ambiente. Pues muchas gracias a ustedes, gracias por su interés, gracias por su apoyo. Realmente que nosotros no sabíamos que existía este premio y creemos que sí, pues que puede ser pues una idea interesante que conozcan que por acá existimos nosotras y que andamos impulsando esta iniciativa. Ojalá que nos vaya bien. Y, y pues nada, gracias por el interés y como les digo, pues sí, vale la pena pues seguir impulsando no solamente esta iniciativa, sino otras y nosotras nos hemos dado cuenta que el hecho de conformar una comunidad es un valor grande a la hora pues como de esto, del ejercicio de innovar y de proponer cosas nuevas a la sociedad. Y por eso nos parece chévere empoderar a otros emprendedores. O sea, nuestro modelo a partir del 2021 va a ser empoderar a emprendedores que conformen las cadenas de valor regionales. Eh, y hay mucha gente ahorita que está queriendo sembrar bambú, hay gente que quiere diseñar más con bambú, hay gente que quiere construir, en fin, como que incluso en este pequeño hacer de la construcción sustentable, nos damos cuenta que si se empodera al otro, uno se hace más fuerte. A veces uno piensa que cuando uno es el único fuerte y uno no, entonces no comparte y entonces uno es el que sabe, entonces uno es como más, eh, no sé, como justamente, ¿no? Como más, el único que se destaca. En realidad nos hemos dado cuenta que la fórmula debería ser al revés, ¿no? La competitividad es interesante, pero con iguales. Y entonces transferir a otros, comunicar a otros, empoderar a otros, eh, pues genera una dinámica mucho más divertida que esa de ser el único protagonista. Así que, pues con ese convencimiento, eh, estamos ahorita enfocando muchos de nuestros recursos a talleres, a cursos virtuales, un diplomado, concursos y justo como en pro del empoderamiento de las generaciones que vienen, porque también nos damos cuenta que somos finitas, ¿no? O sea, nosotras somos finitas, nosotras nos vamos a morir. Y algo que nos parece chévere es poder dejar algo que se permee y que sea para bien de muchos, para bien del futuro y no sé, como que creo que no sé, esa idea nos parece como más motivante aún, ¿no? Que, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos por un bien que nos trascienda, que vaya más allá de nuestro propio ego, de nuestro propio interés. Eso es yo creo que un valor que el bambú nos deja, porque no les había contado, pero esto es un dato muy chévere. El bambú es una planta que tiene más o menos unos 80 millones de años de existir. Entonces, ha existido desde que los últimos dinosaurios existían. Es una de las primeras plantas que floreció en la Tierra, que le ha tocado vivir un montón de cambios en este planeta. Y justo es como eso, ¿no?
como una planta con tanta historia, ahorita de pronto nosotros descubrimos o redescubrimos que pues tiene un valor que nos puede dar mucho como sociedad, ¿no? Equidad, ¿no? Eh, respeto por la naturaleza, resiliencia, porque es un filtro, ¿no? Entonces limpia el agua, eh, es un contenedor de mantos hídricos, regula los mantos hídricos y los cauces de los ríos. Entonces, no sé, eso es como sin pretensión, ¿no? Es una enseñanza de no pretensión, más bien como de dar. Y es, creo que un valor muy, pues como que debería ser mucho más humano, más de nuestra humanidad, ¿no? Que venimos a esta tierra a aprender, pero también a dar. Y dar pues sí, sin esperar que todo se convierta en una riqueza para allá o en acumular y acumular, ¿no? No tiene mucho sentido si al final nosotros mismos nos vamos, ¿no? Entonces, en este flujo del devenir de la existencia efímera que somos nosotros, eh, es más divertido soñar para que otros también estén bien, además de nosotros, y divertirnos en el proceso. Yo creo que nosotros nos vamos, como dices, pero el bambú se queda, ya tiene 80 millones de años. Yo pues ya nada más de mi parte, pues obviamente agradecerte, hablabas también ahí de la parte de volverse expertos y pues yo sí te reconocería esa parte, la platicaba con Adrián que pues realmente se nota cómo dominas el tema, me gusta bastante la parte, pues realmente todo está fundamentado por investigación, entonces pues eso le hace un muy buen producto y le da mucha confianza a los clientes, ¿verdad? Definitivamente, pues sí, de admirarse su parte, Verónica. Ay, muchas gracias, Víctor. Gracias. Qué chévere. Pues me gusta mucho que les guste y pues sí, eh, ahí estamos a la orden y cualquier cosa que necesiten, eh, nada, si nos quieren seguir ayudando, nosotros felices con que esto ocurra porque pues ahorita lo que viene es súper grande, ¿no? O sea, la idea ahorita, nosotros estamos escribiendo la norma nacional de diseño y construcción con bambú. Estamos haciendo manuales y todo el modelo ya, o sea, digamos que ya hicimos, la incubadora ya está como formadita y ahorita así pasa con el bambú. El bambú es muy lindo la metáfora porque tú siembras una planta y lo primero que ella hace es que estabiliza el suelo y se pone así, crece sus raíces y saca sus rizomas, pero por debajo de la tierra y todo es muy en silencio. Y de pronto, cuando menos te das cuenta, empiezan ya todos los tallos a salir, que se vuelve así casi que una cosa impresionante. Entonces, estamos justo en ese, como ya en ese momento en que explota el asunto y pues tener aliados así como ustedes de carreras como más estratégicas en términos de negocios y financieros, creo que está muy chévere pues para nosotras que pues venimos realmente de una formación más técnica y que nos ha tocado aprender un poco a trancazos otras áreas. Entonces, pues qué bueno, muchas gracias. Perfecto, Verónica, muchas gracias. Qué gusto poder hacer esta entrevista y bueno, les deseamos lo mejor. Gracias. Cuídense mucho.